días, bendiciones para todos. Voy a comenzar orando, dándole gracias a Dios por esta mañana poderosa. Señor, te doy gracias, te doy gloria, te doy honra, te doy alabanza. Te pido que te metas tú, Señor, esta mañana, que seas tú hablando, que seas tú levantando, Señor, un vallado de ángeles a nuestro alrededor, cubriendo esta llamada, cubriendo este mensaje, Señor. Un mensaje poderoso que sabemos que las tinieblas no quieren que demos, pero que es muy necesario en estos tiempos, Señor, de tribulaciones y tormentas, en estos tiempos que estamos pasando, Señor. Pero sabemos que si nos levantamos juntos, unánimes, creyendo tu palabra, compartiendo, Señor, lo que tú tienes para que demos, la palabra santa, que es como una espada que penetra hasta penetrar nuestros tuétanos, Señor, de doble filo, Señor. Mientras me ministrabas esta madrugada, Señor, sé que a través de esa ministración ministrarás al pueblo. Estamos creyendo, Señor, que tú estás en control, que tú formas parte, Señor, de este propósito divino, de cada persona que va a entrar, cada persona que va a escuchar en diferido, de aquellas personas que van a escuchar años después a través de nuestra red de YouTube, Señor. Te damos gracias y te damos la bienvenida y te pedimos que seas tú hablando, confirmando, restaurando, levantando, capacitando, llenando, Señor, libertando a cada uno de nosotros en esta poderosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Bendiciones, Dios les guarde, Dios les Amén, bendiga amén. a todos. Venimos esta mañana creyendo, ¿verdad? Que Dios nos va a traer paz en medio de la tormenta, que Dios se va a mover de una manera sobrenatural. ¿Y por qué este tema? ¿Por qué no seguir con la serie? Yo creo firmemente que finalizamos la serie. Tenemos mucha tela más que cortar, pero el Señor quiere que me mueva en este sentido. Y como siempre saben que traigo series porque Dios me da una palabra y cuando comienzo a escudriñar la Biblia, entiendo que hay mucho más en la palabra, que Él quiere que vayamos despacio, que Él quiere que nos movamos de acuerdo a su ritmo. Muchas veces queremos ir rápido, muchas veces queremos em, leer algo y, sí, ya lo entendí, ya lo internalicé, pero la realidad es que la palabra nunca dejamos de internalizarla, nunca dejamos de vivirla. Y una de las cosas que, digamos, me asustaba un poquito, ¿verdad? Yo decía, Señor, paz en medio de la tormenta. Por lo general, cuando el Señor nos pone a predicar algo es porque vamos a vivir algo, pero tenemos que también entender que Dios es un Dios que no está en desacuerdo, que Dios es un Dios que no se contradice, que hemos pasado muchas tormentas y que seguiremos pasando tormentas, pero que mientras nos refugiemos en Él, todo será posible. Y traje muchos versículos, pero hoy voy a estar trabajando con dos porque no nos va a dar el tiempo. Prefiero ir lento, pero prefiero que usted entienda la palabra que Dios trae esta mañana para ministrarnos, para capacitarnos, para alentarnos, para que confiemos en Él. ¿Verdad? ¿Y quiénes de nosotros no conocemos esta expresión paz en medio de la tormenta, aún incluso en medio del mundo secular? La escuchamos constantemente, paz en medio de la tormenta. Yo no sé quiénes de ustedes han vivido una tormenta, pero nosotros las personas que vivimos aquí en Florida, ¿verdad? Sabemos que hay tormentas, sabemos que en Florida una de las cosas que llamó mi atención cuando me mudé a este estado es que podemos estar manejando ahorita en una total lluvia y una milla más adelante no hay agua, no ha pasado nada, hay un sol como si nada. Yo decía, Dios mío, qué loco este estado. Y así es la Florida, pero así también es nuestra vida. Necesitamos entender que la tormenta no viene a quedarse, necesitamos entender que la tormenta, si alguien me puede poner de coanfitriona, por favor, se los agradezco. eh, y tenemos que entender que la tormenta es necesaria. Tenemos que entender
que la lluvia limpia, que la lluvia, cuando hablamos en el plano natural, ¿verdad? Una tormenta, una lluvia, vemos que cuando estamos en el ojo de la tormenta, ahí pareciera que no está pasando nada y por fuera está pasando mucho más. Y esa es una de las cosas que me mostró el Señor con la tormenta. Yo recuerdo que en una oportunidad me tuve que parar en la brecha y clamar y saqué mis banderas y comencé a hablarle a los vientos y tú retrocedes y tú haces esto y tú haces lo otro. Y muchas veces es fácil decirlo cuando en realidad estamos fortalecidos en el Señor. Pero ¿qué pasa cuando no estamos fortalecidos en el Señor? Y el primer versículo que yo quiero traer, ¿verdad? Está en esa tormenta donde estaban en la barca y donde estaban los discípulos y Jesús dormía. Pero tenemos que entender que en este mundo actual en el que vivimos, vamos a estar llenos de aflicciones, de cambios, de incertidumbre, donde las tormentas van a venir a querer formar una crisis, pero en nosotros está que se forme una crisis o que no se forme una crisis, en que pasemos rápido de esa tormenta o que nos estacionemos en esa tormenta. Pero ¿qué pasa cuando nuestras crisis son familiares? ¿Verdad? Que son enfermedades, que son crisis financieras, que son conflictos emocionales o incluso batallas espirituales. En pocas palabras, que son tangibles, que son reales, que no nos las inventamos, porque muchas veces existe esta expresión también de, ay, te estás ahogando en un vaso de agua. Y hay algo que quiero clarificar aquí esta mañana y que de repente su tormenta es de 5 minutos, de repente su tormenta es de 1 minuto, de repente su tormenta es de 1 año, de 6 meses, pero no deja de ser tormenta. Es necesario que como seres humanos entendamos cuando nos sentimos que estamos atormentados, literalmente, que estamos en una tormenta y que la validemos, que no la minimicemos, porque muchas veces minimizamos el dolor por el que estamos viviendo. Y eso puede causar una herida más adelante o nos puede endurecer el corazón. Y vamos a estar leyendo en Marcos 4 del 35 al 41. Y dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis tan así amedrentados? ¿Como que no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y vamos a profundizar, ¿verdad? En este pasaje vamos a ir poco a poco para nosotros ir desglosando este pasaje en lo que está aconteciendo en estos momentos en mi vida, en lo que quizás aconteció hace 6 meses, hace 1 año, hace una semana, no importa cuándo pasó esa tormenta, pero necesitamos entender o profundizar en que esa tormenta nos deje una enseñanza, nos deje una madurez, nos deje ese momento donde queremos más. Muchas veces decimos, wow, si tuviera que pasar por esto de nuevo, pasaría porque ya entendimos cuál era el resultado, cuál era el propósito que Dios tenía para él. Entonces vemos que en el versículo 35 Jesús da la orden de pasar al otro lado. Yo hoy vengo en el nombre de Jesús a decirle a las personas que están conectadas, aquellas que van a escuchar en diferido, que no importa en qué parte de tu tormenta tú te encuentras, que no importa si acaba de empezar, si vas en el medio, si ya no tienes fuerza, si ya el ventarrón te tumbó y sientes que no puedes más, yo hoy vengo a decirte
decirte, es hora de pasar al otro lado. Jesús propone ir al otro lado, es decir, a un territorio gentil. Era el territorio de los gadarenos. Esta travesía presenta una transición, no solo geográfica, sino espiritual, del lugar de lo conocido hacia lo desconocido y lo desafiante. El Señor muchas veces nos pasa por tormenta para pasarnos de nivel espiritual. Nos pasa por tormenta para que nos detengamos y no sigamos corriendo como caballos desbocados que no sabemos a dónde vamos. El Señor quiere usar la tormenta en la que te encuentras ahora para decirte que ha llegado el momento de agarrarte fuertemente de Él para que los vientos no te lleven de allá para acá como las olas del mar. El Señor viene tiempo llamándonos y pidiéndonos que nos agarremos de la mano, que nos tomemos con firmeza de la mano de Él, porque aunque venga la tormenta, aunque venga el fuego, no nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar siempre y cuando estemos sujetados de la mano de Él. Ha llegado el momento que pasemos a otro nivel, que pasemos a una tierra donde de repente pensamos que es tierra de miseria, que es tierra de pecado, pero donde Dios quiere usarnos aún en medio del territorio donde nos encontremos y nos quiere llevar de gloria en gloria. Así que es necesario que nos agarremos de la mano de Dios y que avancemos y que pasemos al nuevo territorio que Dios tiene destinado para nuestra vida. El hecho de que Jesús dé las instrucciones muestra que Él está en control desde el inicio hasta el final. Esto es clave para cuando llega la tormenta. ¿Sabes qué? En medio de tu tormenta, Dios está en control. Dios permitió que pasaras por esa tormenta para que te agarraras de la mano de Él, para que entendieras que no eres un hijo huérfano, que no eres una hija huérfana, que no eres una esposa abandonada, que no eres una mamá que se siente sola porque sus hijos no la atienden. Dios está al cuidado de ti. Dios quiere llenarte, Dios quiere posicionarte, Dios quiere que a través de esa tormenta, a través de ese lugar donde te sientes solo, donde te sientes sola, donde te sientes que no avanzas, donde te sientes que cuando caminas, ahí viene un viento y te retrocede y te tumba, donde consigues un trabajo y te despiden a la semana, donde estás tratando de avanzar y se te daña el carro, donde estás tratando de avanzar y te botan del trabajo. Es hora de que entiendas que Dios está en medio de la tormenta, que Dios quiere que tú te levantes con poder, con autoridad, con fuerza en este tiempo para demostrarle a otros que aún en medio de la tormenta, cuando estamos sujetados de la mano de Dios, hay paz en medio de la tormenta. Y en esos momentos de tormenta es donde Dios más va a mandar gente a pedirte un paraguas. Es donde Dios va a mandar más gente a pedirte ayuda, a pedirte que los ministre, a pedirte que los levante. Y muchas veces tú le vas a decir, pero Dios mío, si yo no puedo ni conmigo, ¿cómo quieres tú que yo trabaje con otro? Pues mientras tú trabajas en la obra de Dios, Dios está trabajando en lo tuyo. Así que si tú estás pasando ahora un momento de tormenta, gloria a Dios por eso. Porque Dios es bueno. Miren, ayer yo tuve un día difícil, uno de esos días que usted dice, Dios mío, yo me desperté con el pie izquierdo, ¿qué es esto? Donde tenía tantas cosas por hacer, donde era una noticia mala tras otra tras mala. Y yo me detuve y le dije, Señor, gracias. Señor, gracias. Señor, tú estás en control. Señor, tuya es la gloria. Señor, tú no me has abandonado antes, no lo vas a hacer ahora. Así que es hora de comenzar a darle gracias a Dios en medio de tu tormenta, porque gracias a esta tormenta tuviste que detenerte y decir, o me ayudas o me ahogo. El Señor quiere que lo busquemos. El Señor quiere que nos levantemos en su presencia. El Señor quiere que cuando eso que tú estás pidiéndole, cuando eso que tú quizás ya perdiste, cuando lo ves lejano, cuando dice no va a pasar, tú te detengas y digas, Señor, gracias.
Y que en ese tiempo de tormenta tú te prepares. Y que cuando esa persona que te dejó, cuando esa persona que te abandonó, cuando esa persona que te rechazó, cuando esa persona que habló mal de ti, ese que te levantó calumnia, regrese, no se consiga el mismo que dejó. Hay una finalidad en medio de la tormenta. Versículo 36. Le tomaron como estaba. Jesús entra en la barca tal cual estaba, cansado, sin preparación adicional, y otras barcas le seguían. Esto nos recuerda que hay personas que nos siguen aunque no siempre lo notemos. ¿Sabe que aún en medio de su cansancio, aún en medio de que usted no abre la cámara en MIPI, aún en medio de que usted no se conecta, aún en medio de que usted no va a la iglesia, aún en medio de que nadie ve que usted llora, pero la gente lo sigue? La gente dice, hace falta alguien. Hoy no se conectó alguien. ¿Dónde estará fulanito? ¿Dónde estará sutanito? Porque haces falta. Haces falta. Y hay gente que te sigue. Y yo siempre le regalo a mi liderazgo. No digan quiénes son. Permiten que Dios muestre quiénes son. Jesús entró en esa barca sin decir, yo soy el Hijo de Dios. Jesús entró en esa barca sin decir, yo soy Dios. Jesús entró en esa barca sin decir, no se preocupe que si viene una tormenta, Él no entró con un cartel que decía, pase lo que pase, yo estoy en control. Él no entró ahí diciendo, si vamos a pescar, yo haré que pesquen. Él no entró ahí diciendo, si viene una tormenta, yo la voy a detener. Él entró tal cual y como estaba. Y muchas veces nosotros nos constantemente nos decimos, no, es que yo estoy cansada. No, es que yo estoy en pecado. ¿Cuántas personas yo he escuchado decir, yo no voy a la iglesia porque estoy en pecado? Le tengo una noticia, todos estamos en pecado, todos tenemos algo de qué arrepentirnos. Y cuando nosotros vamos al altar de Dios y nos metemos en esa atmósfera, en ese ojo del huracán, de la tormenta, es donde Dios nos capacita, nos levanta, nos restaura, nos quita de nosotros lo que tenemos, esas partes y que no le agradan a Él. Yo hablaba hoy con alguien y me decía, yo siempre tuve temor de entregarme a Dios porque pensé que Él iba a cambiar mi esencia. Dios cambia de nosotros nada más lo que no le agrada. Si su esencia no le está agradando a Dios, pues entonces le va a cambiar su esencia. Pero créame que su esencia es una de las cosas que poco cambia, porque su esencia se formó del Espíritu. Su verdadero yo es aquel que quiere hacer las cosas bien, que quiere hacer las cosas en el espíritu y no en la carne. Es nuestro carácter, nuestra alma, nuestro intelecto, aquellas cosas que nos hacen sentir superiores a los demás, lo que el Señor quiere arrancar de nosotros. Pero su esencia nació de lo puro, de lo santo, del espíritu. Entonces no tengamos miedo a entrar y a meternos con el Señor porque nos cambia, al contrario, sentámonos alegre, tengamos la angustia de entrar, de llegar al Señor, de que como un premio, ¿verdad? Que cuando así como el Black Friday que hacen aquí, que ponen las cosas en rebaja, imagínense que llegar a los pies del Padre, que tocar su túnica, lo va a cambiar, pero lo va a cambiar para bien. Yo no vengo aquí a decirle, no, el Señor no lo va a cambiar. Por supuesto que lo va a cambiar. Le va a cambiar el nombre, le va a cambiar el aliento, le va a cambiar todo aquello que a Él le entorpece para su servicio. Así que Jesús entró en la barca como estaba, cansado, probablemente sin bañarse. Jesús no necesita preparación humana para actuar en lo sobrenatural. A veces nosotros queremos tener todo controlado, pero Él solo necesita nuestra disposición. ¿Usted sabe cuántas personas no predican en MIPIS porque según ellas no están preparadas? Porque según ellas eso es muy difícil, porque según ella, ay no, me va a ver mucha gente, ahora estamos en YouTube, me tengo que peinar, no puedo leer mucho, tengo que estar viendo a la cámara. No importa, eso lo va arreglando Dios en el camino. Lo importante es el mensaje, lo importante es que usted se meta en oración semanas anteriores o la noche anterior o el minuto anterior. Fíjese cómo Jesús
No dice en ningún lado que estaba orando, orando. No, Jesús estaba orando, orando, orando porque sabía que venía una tormenta. No lo dice en la palabra. Entonces queremos caernos a latigazos, queremos caernos a cuchillazos. No, no, yo no puedo predicar porque yo estoy sucio. No, sí puede. Porque a medida que usted predica la palabra, que usted la lee, que usted la repite, el Señor lo va a ir limpiando. El Señor lo va a ir capacitando. Yo por eso decía, le dije a Andrea, todavía no tengo el tema. Y después que empecé a dar gracias por ese día tan bendecido que estuve ayer, dije paz en medio de la tormenta. Porque era lo que el Señor me decía, paz. Ah, ¿qué es esto? Paz. Que aumentaron los aranceles de importación, paz. Que se te desocupó una habitación, paz. Paz en medio de la tormenta. ¿Y sabe qué hice? En medio de esto que es una realidad que me está pasando, empecé a recordar. Hace años atrás, hace un año atrás, mi hijo Santiago estaba sufriendo como de los riñones y lo llevé a su médico y todo está bien. Hace un año y medio atrás había perdido 2 nietecitos y hoy, para la gloria de Dios, ya lo puedo decir porque ya los papás lo dijeron, tengo una nuera hermosa embarazada de casi 19 semanas. Paz en medio de la tormenta. Es en el tiempo de Él. Y les pido, aprovecho y les pido sus oraciones, no están de más, hasta que no veamos este bebé que lo podamos cargar, que lo podamos oler. Y el Señor me recordaba eso. Si has pasado por tantas tormentas y yo he estado ahí, ¿cómo no vas a tener paz en una tormenta tan pequeña? Volvemos a lo mismo. Quizás para mí es pequeño, para otra persona es grande o viceversa. No minimicemos nuestra tormenta, pero no nos quedemos en ella. Preparémonos, aprendamos de ella. Y continuamos con el versículo 37. Se levantó una gran tempestad. ¿Quiénes de nosotros estamos en medio de una gran tempestad? Pues yo vine a traerle noticia. El mar de Galilea es conocido por sus tormentas repentinas. Esto representa no solo una amenaza física, sino también emocional y espiritual. Estamos teniendo decaimiento emocional que afecta lo espiritual constantemente. Estamos siendo como ese mar de Galilea, que un día estamos arriba y un día estamos abajo, que un día estamos arriba y un día estamos abajo. Pues bienvenida al club. Es normal, pasa. Pero a medida que nosotros nos agarremos y nos afiancemos del Señor, este mar de Galilea tiene que cambiar a ser un río de agua viva del Espíritu que viene y transforma y limpia y purifica y restaura y cambia y nos lleva a otro nivel. No podemos seguir como las olas del mar, pero si estamos ahí, no se preocupe, que hay versículos más adelante, que la historia continúa, que la tormenta no dura todo el tiempo, no dura 1000 años. Entonces, a veces, aun cuando seguimos la voluntad de Dios, enfrentamos tormenta. El hecho de que usted esté haciendo las cosas bien, y esto es algo que necesito aclarar, porque nosotros, el pueblo cristiano, hemos confundido tormenta con respuesta a pecado, con que estamos haciendo las cosas mal. No, la tormenta viene para llevarnos a una nueva posición espiritual. La tormenta viene para que avancemos, para que crucemos, para que dejemos de ser el mar de Galilea y nos convertamos en el río de agua viva del Señor. No siempre es por consecuencia del pecado, a veces es por consecuencia del pecado, a veces por consecuencia de nuestras acciones. A veces es porque la vida, el Señor, muchas veces nos devuelve lo que una vez hicimos para recordarnos cuán bueno ha sido y para enseñarnos y para hacernos crecer. El hecho de que Jesús esté contigo no significa ausencia de problemas, pero sí presencia de paz. Presencia de paz.
los problemas no se van a ir. Yo siempre le digo a un nuevo creyente, esto no es Disneyland, el problema va a estar, pero también va a estar el Señor para sustentarte en el problema. El versículo 38 dice, Jesús duerme en medio del caos. Su sueño revela una confianza total en el Padre. ¿Sabe cuándo yo entendí que Dios estaba por encima de todas las cosas? Cuando yo aún en medio de un problema me quedaba dormida. Muchas veces me quedaba dormida de llorar, no le miento. Pero ese descanso que tenemos mientras dormimos, y si es en la tormenta, es como más profundo, es como un descanso revelador. Mientras los discípulos entran en pánico, Jesús descansa. Esto muestra dos perspectivas, la del cielo paz y la de la tierra temor. Vivimos en esta tierra, pero nuestra perspectiva nunca puede estar puesta en la tierra. Yo trabajo con venta de pescado y estamos trayendo pescado de 3 diferentes lugares y los 3 diferentes lugares le subieron el valor a la exportación de 10%. Le dijo el Señor, igual la gente tiene que comer pescado, igual la demanda, los precios suben, pero la gente tiene que seguir comiendo. Paz, paz. No dejemos de orar, pero tengamos la paz en el Señor. La paz siempre tiene que estar puesta en Él. Los peces son de Él, los arandeles son de Él, todo es de Él. La pregunta a los discípulos, la pregunta de los discípulos, ¿no tienes cuidado? Refleja cómo en medio de la prueba a veces cuestionamos el amor y el cuidado de Dios. Dios, ¿dónde estás? Estoy donde me dejaste. Estoy donde tengo tiempo esperándote y nada más me llamas y me hablas en medio de la tormenta. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Dios siempre está. Quienes nos alejamos somos nosotros, porque cuando las cosas están bien, nos olvidamos que Él fue el que nos dio las cosas. Y mi pastora tiene una frase que me gusta mucho y en estos días la usé, que tu milagro no se vuelva un estorbo, porque muchas veces le estamos pidiendo a Dios un milagro y cuando nos llega el milagro nos alejamos de Dios porque estamos muy ocupados con el milagro. Que tu milagro no se vuelva un estorbo para Dios. Ha llegado el tiempo que nosotros verdaderamente estemos con Dios en la tormenta y fuera de la tormenta. Y de las tormentas sabemos que aprendemos, pero lo que va a hacer que esta tormenta no se convierta en una angustia, en una depresión, en un estado de ánimo, de desesperación, va a ser el que estemos agarraditos de Dios. Porque de resto somos débiles, somos imperfectos, estamos lidiando con cosas generacionales que ni siquiera sabemos que tenemos. Y sí, cuando venimos a Cristo Jesús somos nueva criatura, sí, somos nueva criatura, pero tenemos que cuidar porque eh, Jesús murió en una cruz del Calvario por usted y por mí, pero su ADN sigue trayendo imperfecciones. Igual es la vida espiritual, sigue trayendo imperfecciones y tenemos que pararnos en las brechas para romper con esas imperfecciones. Yo no pude romper en las imperfecciones que tuve con mi hijo mayor Daniel, pero hoy como abuela puedo romper las imperfecciones que vienen en este nuevo bebé que no ha nacido y que a través del Señor podemos construir a nuestros hijos también para que se paren en la brecha a orar por sus hijos, ser mejores padres, ser mejores de lo que nosotros fuimos, sin discriminar lo que vivimos, porque lo que vivimos nos llevó hasta donde estamos hoy, nos llevó a perdonar, nos llevó a creer, nos llevó a levantarnos con fuerza, nos llevó a poder apoyar a gente que nos hizo mucho daño y ser hoy. Mi hijo narraba algo que llegará el tiempo que él mismo dé el testimonio y decía, mamá,
Yo jamás me imaginé poder ayudar a alguien que me dañó. Y sin embargo, corrió a hacerlo. Corrió a hacerlo. El versículo 39 dice, Jesús calma la tormenta. Jesús reprende al viento y habla al mar. Estas acciones nos recuerdan que Él tiene autoridad sobre la naturaleza. No ora al Padre ni hace un ritual. Él manda como Dios mismo. Yo quiero regalarle algo con esta frase. Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús y descendió la paloma en forma de Espíritu Santo, o el Espíritu Santo en forma de paloma, lo dije al revés. Jesús declaró que él tenía que irse para que nosotros, a través del Espíritu Santo, hiciéramos cosas aún más grandes de las que él y su padre hacían, o que él hizo en este caso. Entonces, hay personas que dicen, no, es que yo no puedo decir, yo no puedo accionar, yo no puedo decirle, hablarle yo tengo que decirle a Dios que usted a lo único que tiene que decirle a Dios que reprenda es al diablo. No se meta con ese compañero, no se meta con él. No es necesario. Póngalo en manos del Señor y de los ángeles gobernadores que tienen más fuerza que usted. Pero usted puede declarar, yo declaro que cargo a ese bebé en el nombre de Jesús en septiembre. Yo quiero, yo creo, el Espíritu Santo, el poder y la autoridad que el Señor me ha delegado, estoy reclamando por esa generación. Estoy reclamando, pero obviamente yo tengo que ser diligente con lo que estoy hablando. Entonces aquí vemos cómo Jesús reprende al viento. Viento, te paras. De ahí no pasas. Vuelvo y repito, al diablo resístalo. Al diablo resístalo, porque a veces nos queremos poner en los guantes y pelear con el diablo. Ya Jesús lo venció. Usted haga lo que tiene que hacer para reprenderlo y ese señor se mantenga sin legalidad de tocarlo. Que es diferente a ponerse unos guantes y empezar a pelear con él. Porque sabe que si usted no tiene la legalidad, si usted no está en la santidad, si usted no sabe lo que está haciendo, usted va a terminar ponchado. Entonces tengamos esa fuerza que nos dejó Jesús sin hacer rituales, porque queremos hacer rituales. Lo voy a volver a leer. Jesús reprende al viento y habla al mar. Estas acciones nos recuerdan que Él tiene autoridad sobre la naturaleza, así como se la dio a Adán, ¿se acuerdan? No ora al Padre ni hace un ritual, Él manda como Dios mismo. Entonces, si usted es hijo de Dios, si a usted Jesús le dejó la legalidad a través de una cruz para que usted pudiera hacer cosas más grandes de la que él hizo, porque usted no está orando por los paralíticos, porque usted no está orando para que ese espíritu inmundo salga, porque tenemos miedo. Tenemos una posición en la espiritual y sabe que la mayoría de las veces la tormenta viene a recordarnos que tenemos esa legalidad. Viene a recordarnos que la tormenta pasó, pero que tú quedaste vivo. A lo mejor quedaste esperolado, pero estás vivo. A lo mejor quedaste, ¿verdad? Sin 2 nietos como quedé yo, pero ya me viene el tercero en el nombre de Jesús. ¿Y por qué digo tanto esto? Porque yo me pude haber quedado en aquella temporada. Yo pudiera estar ahorita llena de miedo, pero sabe que tengo paz. Porque yo sé que si Dios lo volvió a hacer, Él está en control. Y le voy a regalar algo que el Señor me entregó a mí, que es muy personal, con estas pérdidas que tuvimos. Y fue un regalo para mí y para mi nuera. En el primer embarazo, antes de saber que lo había perdido, me dijo, entrégame la primicia. Con todo el dolor de mi alma se la entregué. Y en el segundo embarazo le dijo a mi nuera, ya has perdido 2 hijos naturales, es para que no dejes perder los espirituales. Es para que entiendas el dolor que toma perder un hijo. Y muchas veces, por cosas pequeñas, dejamos ir a la gente. Ah, no, porque ella no creyó en mi llamado. Ah, no, porque ella... No perdamos hijos espirituales.
No perdamos gente que estuvo ahí en las buenas y en las malas porque amanecimos con el pie doblado. Ujú. Y en el tercero, tengo la convicción que Él está en control y voy a permanecer en paz durante estas 40 semanas, esperando cargar mi promesa, confiando en que Dios lo va a hacer y que sé que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y usó las últimas dos tormentas para que mi hijo y mi nuera se levantaran como pastores, porque en el primer embarazo aún no eran pastores. Hoy son pastores. Hoy tienen un rebaño de más de 200 jóvenes. Y hoy mi hijo me decía, mamá, vamos a tener 400 manos que carguen al bebé. Dios es bueno, porque sin embargo le digo, hijo, tu hijo y tu esposa vienen primero. La iglesia es muy buena, pero levanta tu familia, fortalece tu familia. Y ahí voy. Sí, mamá, se la llevó de luna de miel porque estaban de tercer año de aniversario en su matrimonio. Jóvenes, pero Dios es bueno. Y muchas veces nuestros hijos son quienes nos van a enseñar. Muchas veces quizás no hicimos las cosas tan bien, pero el ver que ellos la hagan bien debe enorgullecernos y decir, a pesar de todas las tormentas que yo pasé, a pesar de lo mal que me porté, Dios me bendijo con este hijo. Y muchas veces toma años ver esa promesa, pero la vamos a ver. Calla, enmudece, las mismas palabras que usó antes de reprender a los demonios en Marcos 1:25. Aquellas personas que no creen en la liberación, lean bien la Biblia. Fuimos llamados, es más, el ministerio de Jesús, en el ministerio de Jesús, y hubo igual o más liberación que la misma sanidad. Porque sabe que muchas veces no estamos enfermos, muchas veces tenemos ataduras, lo cual hace que se manifiesten en nuestro cuerpo, con artritis, con muchas cosas. Necesitamos ser libres y nosotros podemos ejercer ese llamado porque la palabra dice que Jesús dijo que tenía que irse. O sea, no era que quería irse, era que ese era su trabajo, él sabía que vino para que en nosotros, o sea, él vino a delegar por nosotros. Él es nuestro hermano mayor que vino a cambiarnos el futuro. Y muchas veces lo damos por sentado porque no lo entendemos. Y entre ellos era esto, aprender, reprender a los demonios. Te vas, te paras, no perteneces a este cuerpo, te vas. Marcos 1:25. Esto da a entender que hay tormentas que pueden tener origen en lo espiritual. Vuelvo y repito, cuando vimos, él sanó y libertó. Pero, por ejemplo, a la mujer encorvada, esa mujer estaba atada, era atada. Tuvo que tocarla para enderezarla. Muchas veces nos va a doler que Dios nos enderece, pero es necesario ese dolor. Yo sabía que nada más iba a poder hablar de un versículo, de un capítulo. Versículo 40. ¿Cómo no tenéis, cómo? No tenéis fe. Jesús confronta no solo el miedo, sino la falta de fe. El miedo es válido, pero es la falta de fe lo que el Señor no le agrada. El miedo puede ser natural, pero cuando domina nuestra visión, revela que no estamos confiando en quien está en la barca con nosotros. Por eso le digo, el miedo es natural. A usted se le para un león al frente y usted va a tener miedo. Es imposible que no tenga miedo. Mire, a mí cuando me enseñaron ese ultrasonido, yo tuve miedo. ¿Cuánto tiempo tienes? Muéstrame, no sé qué. ¿Estás bien? No sé cuánto. Y después dije, paz. Si es el Señor que lo volvió a dar, paz, es de Él. Cuando nos pasan cosas, ¿verdad? A quienes trabajan aquí, se nos va una casa si limpiamos. Se nos va un cliente grande que nos ordenaba franela. Se nos va alguien de la habitación que rentamos. Sentimos miedo, es la primera reacción. Y ahora,
Y ahora el mismo que te proveyó antes de que ese llegara a la habitación, te proveerá ahora. Ahora el mismo que te proveyó antes de que tuvieras esa casa, te va a proveer ahora. Ahora, antes de que tuvieras ese negocio grande, ese mismo Dios te va a proveer ahora. Y quizás hay cosas más profundas con las que estamos lidiando. Quizás es nuestra familia. Quizás estamos perdiendo nuestra familia. Miren, si yo en algo me apasiono es por la familia, porque ya perdí una en una oportunidad y no quiero volver a perder otra. Y por eso aguanto más palo que una gata ladrona. Y a veces nos preguntamos, ¿vale la pena? Sí, ¿sabe qué? Vale la pena. Porque pase lo que pase, el Señor va a ver la dedicación, el impacto, el amor, la constancia, la oración, la rodilla que usted puso en su familia. Y si la otra persona perece, perece. Pero usted tiene que seguir adelante confiando en lo que Dios le entregó, orando y clamando al Padre y pidiéndole que abra nuestros ojos, porque muchas veces necesitamos abrir nuestros ojos a abusos y trazar líneas y metas y decir hasta aquí. Pero usted sabe quién va a luchar y a pelear por la familia. Aquellos que ya la perdieron. Yo siempre les testifico esto. Cuando yo cumplí 40 años, el Señor me dijo, ¿qué hubiese pasado si hubiese habido una Alejandra Cifuentes intensa, fastidiosa, dedicada, que pudiera sentarse a hablar con tu mamá y tu papá? Es por eso que aunque esté caída, yo me siento a hablar con alguien y decirle, espera, resiste, aguanta. Ojo, también mi trabajo es abrir los ojos. Mira, observa, date tu puesto, ámate, porque muchas veces abrimos demasiadas puertas y dejamos que nos hieran. Y eso tampoco lo quiere Dios. Es necesario que recuperemos nuestra identidad de hijas o de hijos, sea lo que estemos pasando, y entender que no podemos permitirle a las personas que nos trate como basura y que nos eche su basura y nos eche su basura. Necesitamos sacudirnos de eso y necesitamos creer en quiénes somos y darnos nuestro lugar como hijos de Dios. Me fui por ese lado completamente. Esta pregunta va al corazón de la vida del creyente. ¿Confías en Jesús incluso cuando no entiendes lo que está pasando? Desafortunadamente, la mayoría de las veces decimos porque lo he dicho. Señor, si yo soy tan buena, si yo me dedico a tu servicio, ¿por qué me está pasando esto? Cuestionamos. Versículo 41. ¿Quién es este? Los discípulos están más asombrados después del milagro que durante la tormenta. Ahora tienen temor reverente, están empezando a entender que Jesús no es solo un maestro, sino Dios mismo. ¿Sabe qué lindo? Que la tormenta nos lleva a preguntar, nos lleva a que otros se cuestionen quién es este. ¿Cómo puede ella pasar esta tormenta como la está pasando? ¿Cómo puede sonreír aún en medio del proceso? ¿Cómo puede, cómo puede ella? ¿Cómo puede él? Míralo, se ríe. Míralo, perdió el trabajo, pero se levantó y consiguió otro. Que seamos como Jesús, que podamos ser ese reflejo de fe, de paz, de seguridad, de, de carácter, de decir, te detienes viento, te detienes esposo que me estás humillando, te detienes jefe que no me estás pagando bien. O sea, es necesario. Ser cristiano no es ser menso, como dicen los mexicanos, manso pero no menso. Ser cristiano no es ser menso. Aunque somos mansos, nosotros podemos determinar que nos respeten. Que esta tormenta te lleve a que otros puedan respetarte como respetaron a Jesús después de la tormenta. Después de la tormenta,
donde ven que cuando tú levantaste la mano y dijiste, ¿sabes qué? Hoy estoy caído, pero mañana me verás levantado en el nombre de Jesús, que te vean levantado. No que te vean que retrocediste y que te volviste peor. Este versículo marca el punto de inflexión en la revelación de la identidad de Jesús. No es solo alguien que enseña con autoridad, sino que gobierna la creación. ¿Quiénes somos en Cristo Jesús? ¿Cómo podemos aplicar esto en lo personal? ¿Qué tormenta estás viviendo hoy? Este pasaje nos invita incluso cuando perece que Jesús está durmiendo. Duerme en medio de tu tormenta, descansa en el Señor, cree en que Él puede hacerlo, levántate. ¿Quién está en tu barca? Eso es importantísimo. ¿A quién le confías tus cosas? ¿Por qué le confías tus cosas? ¿A quién te estás respaldando? ¿Te estás yendo con el nuevo grupo que te acerca a Dios o con el grupo que te sumergió en problemas, en mala junta, en tómate un trago, en vámonos de rumba, en no le pares? Ah, tu mujer te dejó, no importa. Aquí hay 15 más para ti. Ah, tu esposo te dejó, no importa, ven. Entonces ya tenías 20 años que no rumbeaba y ahora te vas a meter en discoteca. Cuidado quién está en tu barca. La seguridad no está en el mar, ni en la barca, ni en tu habilidad de remar. Tu paz está en saber quién está contigo. Y primeramente tiene que ser Jesús. Fíjense ustedes que estos discípulos habían caminado con Jesús. Jesús los había enseñado, pero no sabían quién era Jesús. Hay mucha gente que no va a saber quién eres mientras estés en la barca. Hay mucha gente que mientras estés en la tormenta no va a creer en ti ni en tu llamado. Pero hay uno que creyó no nada más en ti, sino que entregó su vida por ti, por tu casa, por tus hijos, por tus padres, por tus abuelos, por tu finanza. Pero Él está donde tú lo dejaste. La pregunta es, ¿dónde está Jesús? Jesús está donde lo dejamos la última vez. ¿Qué revela tu miedo sobre tu fe? Jesús no busca condenar, pero sí confrontar nuestra fe para que madure. La paz como promesa para los que confían en Él. Ese es el punto que vamos a ver la semana que viene. Jesús, nuestra paz en medio del caos. Ese fue el punto que tocamos esta semana. La semana que viene continuamos con esto. Le damos gracias al Señor. Voy a orar para cerrar. Señor, gracias. Señor, te adoramos, te bendecimos, glorificamos tu nombre. Señor, yo te pido por cada tormenta, Señor, que podamos estar pasando, Señor, que seas tú en la barca para que podamos resistirla. Que seas tú, Señor, en la barca para que puedas transformarnos, para que puedas capacitarnos, para que podamos avanzar, para que continuemos caminando aún en medio de la tormenta, Señor amado. Padre, gracias. Esta mañana te damos gracias porque muchas han sido las tormentas, Padre, pero tú has estado en todas. Quizás hemos sentido que duermes, quizás hemos sentido que no te importamos, pero si no te hubiésemos importado, Señor, no hubieses entregado esos latigazos, esos clavos, esa sangre, ese sudor, esas lágrimas, esa desesperación que en algún momento tuviste, para que nosotros entendiéramos, Padre, que somos un reflejo tuyo y que a través de la muerte de tu Hijo Jesucristo pudimos heredar al Espíritu Santo que hará cosas aún más grandes de las que hizo Jesús, Señor. Te amamos, te honramos, te bendecimos, te damos gracias por esta palabra, Señor. Padre, que entiendan que Jesús está en la barca, que aún en medio de esta tormenta y tribulación tan grande que están pasando, Jesús está en la barca y Él puede traer la paz
que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Telma, adelante.